Buenas tardes de nuevo. ¿Sí pueden escucharme todos? Ok, bueno, muchas gracias a todos por responder y por estar en este webinar. Mi nombre es Jorge Reyes y pues yo creo que ya es tiempo de que empecemos. Habíamos tenido problemas el 26 de mayo con el mismo webinar, pero pues ya se pudieron solucionar y gracias por asistir a esta invitación y gracias a cada uno de ustedes que nos honran con su presencia. Bueno, no sé si ya lo dije, pero mi nombre es Jorge Reyes. Yo me encuentro en el Centro de Education USA de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues estamos en vivo, siendo el 14 de junio de 2016. Y bueno, el webinar a tratar en esta tarde es acerca de conociendo los 5 pasos para estudiar en Estados Unidos. Si en algún momento alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, si lo pueden apuntar en la caja aquí del chat box y bueno, la trataremos de responder tan pronto la veamos. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Ok, Education USA es un centro de asesoría para meramente acercarnos y saber, conocer los pasos a seguir para estudiar en Estados Unidos. Aparte de que brindamos asesoría de muchos tipos, ya que muchas universidades de Estados Unidos a través de nosotros muchas ganan convocatorias y nosotros las damos a conocer de primera mano. Entonces, la información que nosotros brindamos es confiable, fidedigna y todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Así que, yo me encuentro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero muy posiblemente más cerca de donde están ustedes puedan encontrar algún centro de asesoría o pueden también buscar asesorías virtuales, que también es parte de los servicios que hacemos. Ok, bueno. Esto es lo que somos como Education USA. Somos una fuente oficial. Muchas universidades acreditadas de Estados Unidos están en un banco que nosotros hasta cierto punto podemos conocer. Entonces, esas universidades son las que principalmente con las que nosotros trabajamos. No tenemos convenio exactamente con ninguna universidad, lo que nos permite poder trabajar con cualquiera, ¿ok? Entonces no somos ni agentes de ninguna, ni pues nada de esas cosas, ¿okay? Simplemente le damos a conocer la información que estas escuelas nos brindan. Y bueno, repito, se pueden acercar a nosotros con toda confianza y bueno, seguimos con esto. Ok, bueno. Existen muchos centros de asesoría, como pueden ver en el mapa. Estamos regados por toda la República y no solamente estamos en México, sino que estamos en muchos países, pero bueno, como ahorita nos compete México y como nosotros estamos en México, pues es lo único. Ok, entonces si pueden ver en el mapa, de todas formas, si necesitan más información acerca de algún centro de donde ustedes estén o vivan, bien se pueden acercar o pedirnos información y nosotros los podemos pues dirigir con las personas que estén más cerca de ustedes. Ok, como repito, existen más de 4,000 instituciones acreditadas en Estados Unidos y muchas veces perdemos oportunidades por no saber la información. Por eso nosotros estamos aquí y bueno, en este caso el tema que vamos a tratar son los 5 pasos para estudiar en Estados Unidos, que es nuestra labor principal como Education USA. Okay, el paso número 1 que debemos de tener en cuenta son las opciones que tenemos. El hecho de estudiar en otro país, pues es un cierto punto, es un cambio de mentalidad que podemos experimentar y tener. No es solamente el hecho de irnos a vivir a otro país, sino es adaptarnos a la cultura de ese país, cambiarnos el chip que de nuestra idiosincrasia o nuestros rasgos emocionales, culturales o qué sé yo.
¿no? Es sumergirnos en la cultura de otro país también. O sea, es un proceso bastante complejo hasta cierto punto, acostumbrados a, no sé, a vivir de una manera. Entonces, la verdad es algo muy gratificante a futuro. Tal vez al principio pues pueda costar un poco, sin embargo, pues hay que verlo también como un cambio de vida hasta cierto punto. Y bueno, hablando de la parte académica, perdón. Bueno, tenemos que definir nuestras prioridades. El programa de estudios y ubicación geográfica no va a ser lo mismo estudiar en un estado dentro de Estados Unidos que sea o muy cálido si no estamos acostumbrados o muy frío que si no estamos acostumbrados de la misma forma. Entonces sí hay que tomar en cuenta muchos aspectos, aunque tal vez en un principio se escuchen muy burdos, sí tienen mucho peso a futuro, porque el hecho de, no sé, aguantar un invierno en ciudades muy frías, tal vez Nueva York, Chicago, cosas así, también eso puede llegar a frustrar también mucho de nuestra mentalidad o de los sueños o del deseo que nosotros teníamos. Entonces sí son ciertas cosas a considerar. Hablando de la parte académica, la acreditación del programa, que tenga validez una vez que, bueno, si nuestra intención es regresar al país, que verdaderamente estemos acreditados. En México se tienen que hacer un proceso, tiene que llevar un proceso legal, el diploma o ticket que nosotros obtengamos en otro país. Muchas veces por falta de la misma información o por falta de asesoría, pues nuestros papeles se ven truncados aquí en México. Entonces sí hay que tener en cuenta también la acreditación del programa, complementos académicos y extracurriculares. ¿Qué más podemos hacer aparte de solo estudiar? Digo, el hecho de ir a estudiar es como un todo. Sin embargo, existen más cosas que vamos a hacer mientras estamos ahí. Tamaño de la institución y programa. Son cosas a considerar también. ¿Qué tipo de institución queremos? Si queremos, no sé, en una ciudad muy grande, en una ciudad pequeña, en una ciudad un poco más rural. Entonces, también hay que considerar eso porque el costo va de la mano con esto. Siendo una ciudad muy grande, el costo de vida se va a elevar, los tuition fees se van a elevar también. Entonces, sí son cositas que tal vez hay que apuntar bien, no sé, en una libretita, hacer una agenda y ver de qué manera se pueden disminuir los costos hasta cierto punto. Bueno, por otro lado, hay que estar familiarizado con los programas de Estados Unidos. Muchas veces la educación en Estados Unidos, o en muchos de los casos, es diferente a una educación que podemos obtener aquí en México. Entonces, sí debemos estar conscientes que tal vez la misma educación que podamos obtener, el mismo programa, si se encuentra en México y en Estados Unidos, va a variar definitivamente. Entonces, sí son puntos que hay que tomar en cuenta. Okay. Aprende sobre las herramientas de búsqueda para explorar miles de opciones dentro de Estados Unidos. Hoy en día con la tecnología tenemos acceso a muchas fuentes de información. Con esto no quiero decir que todas sean fidedignas o que el contenido que tengan sea válido y real. Hasta cierto punto sabemos de algunas páginas en internet que es como más nos podemos acercar, ya que tal vez por temor o por otra cosa nos cuesta hacer una llamada de teléfono, pero pues hoy día también el internet está a la mano de todos, yo creo, y podemos tener información real de las escuelas o en sí de programas generales que puedan haber en ciertos círculos de universidades. Entonces, digo, como primer punto es esto, investigar las opciones que tenemos en cuanto a programas académicos y bueno, las otras consideraciones que hay que tener en cuenta también, como lo que es la ubicación geográfica de la escuela y bueno, todo eso lo que ya platicamos. Si en algún punto tienen alguna duda, por favor escríbanla. La vamos a tratar de responder, o si voy muy rápido igual también díganme por favor. ¿Okay? Bueno, tal vez esta pueda ser la parte más pesadita, que es el financiamiento de estudios. Estudiar en Estados Unidos es caro, pero no imposible. Sí hay que tener eso en cuenta, que si soñamos con esto y es un deseo que tenemos, pues nada está en el cielo. Hasta cierto punto existen fuentes de financiamiento que podamos utilizar. Desafortunadamente la economía de México ante Estados Unidos está un poco baja. Sin embargo, existen recursos que podemos utilizar. Debemos desarrollar un presupuesto anual. Me faltó mencionar algo. Estos 5 pasos
se desarrollan en un promedio de 18 a 12 meses. Entonces, sí es tal vez muy largo el proceso, se puede acortar, sí, pero se toma en cuenta este tiempo precisamente por la parte económica, por las certificaciones que hay que tener y por todo eso. Entonces es hasta cierto punto para que todo vaya en orden y para no apresurar las cosas. Sí debemos, tal vez escucha muy largo, repito, pero todo tiene un propósito y es eso, que todo vaya que la finalidad sea que todo vaya con el mayor orden posible, que todos nuestros papeles, que todo lo que tengamos que hacer verdaderamente lleve ese orden y que verdaderamente pues vayamos nosotros confiados en que lo que estamos haciendo está bien, lo estamos haciendo primeramente porque queremos, porque lo necesitamos y bueno, y seguir con esto, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos de los rubros a cubrir hasta cierto punto para estudiar en Estados Unidos. Costo de solicitud, bueno, como pueden ver en las diapositivas, ¿todos ven las diapositivas? ¿Sí, no? Ok, gracias. Bueno, pues para no leerlo todo, podemos ver hasta cierto punto los rubros que son a cubrir. Solicitudes, matrícula, pasaporte, visa. CVIS es un proceso que va de la mano con la visa. Costo anual de colegiatura y bueno, todas esas cosas son los rubros que hay que cubrir. Entonces, si juntamos todo, posiblemente, digamos, es una cantidad que está en el cielo, imposible de cubrir. Pero no, existen muchas instituciones en Estados Unidos que apoyan hasta cierto punto a estudiantes extranjeros también. Entonces hay que acercarnos bien y repito, va todo de la mano de la información y de qué tan certera seamos, qué tan certera sea la información, perdón, y qué tanto nosotros nos empapemos de esa misma información. Existen, por ejemplo, hablando de costo de vivienda, existen universidades que bien o tienen casas dentro de la misma universidad o tienen algunas villas o algo así. Entonces, digo, son cosas a considerar también, que entre menos podamos gastar va a ser mejor. Bueno, en este caso, entre menos dinero tengamos que poner de nuestra bolsa, pues es un beneficio primeramente para el interesado, ¿no? Así como materiales, transporte, gastos personales. Bueno, los gastos personales pues ya van de cada uno, ¿verdad? Pero todo lo demás sí es como los costos que debemos de cubrir por default. Entonces, sí son costos que hay que considerar. Ok. Ahora, en teoría, el presupuesto, la mayor parte del presupuesto para que nosotros estudiemos en Estados Unidos es una cuenta de ahorro que ya tengamos. Indudablemente no creo que haya personas, o más bien creo que hay personas que sí se esfuerzan por hacer este tipo de ahorros, pero entendemos y sabemos la situación por la que nuestro país está pasando, que no es imposible tampoco. Entonces debemos de ser muy inteligentes para saber en qué gastar también. Entonces, precisamente por eso es que en nuestra familia en muchas de las ocasiones nos apoyan también para poder realizar esto. Y bueno, el segundo punto, algo de lo que mencionaba, identificar formas de reducir gastos educativos, saber bien qué y desde un principio para poder empezar este proceso hay que tener en cuenta que no solamente debemos tener en nuestra mentalidad una escuela, sino que deben ser aproximadamente en lo personal unas 10 opciones de escuelas, debido a que una puede ofrecer mucho pero es muy cara, otra puede ofrecer tal vez un poco menos pero es más barata y así se va sucesivamente. Entonces sí es bueno tener hasta cierto punto opciones sobre la mesa precisamente por esto, porque también es de reducir gastos, ¿no? Y bueno, el tercer punto, buscar becas y otros tipos de ayudas financieras. Existen recursos institucionales, recursos externos, préstamos y créditos educativos. También se pueden ver estas opciones. Entonces, todo esto, digo, son ayudas que podemos tener hablando en el rubro financiero, que creo y consideramos que es lo que más pesa o lo que más cuesta o la decisión más difícil que tenemos que hacer depende de esto,
del factor económico. Entonces, con otra plática podemos ver algún tipo de recursos, pero bueno, de momento estamos abarcando de manera general lo que son los 5 puntos. ¿Okay? Bueno, ahora, no todos los programas cuestan lo mismo. Y vuelvo a lo mismo, la planeación y la búsqueda es lo que puede hacer la diferencia en gastar mucho o gastar poco. Entonces, sí debemos de tener en cuenta un presupuesto para reducir costos, que es prácticamente lo mismo que ya veníamos hablando, ¿no? Ok, perdón, voy a regresar tantito. El tercer punto es completar la solicitud. La solicitud depende de cada escuela. Entonces, repito, podríamos tener muchas opciones de escuelas. Hasta cierto punto las solicitudes son muy generales, pero no existen escuelas que, no sé, pueden exigir más cosas o pueden exigir menos cosas. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de todas esas. Ahora, todo vuelve a lo mismo de la planeación, que es, vamos a lo mismo, un calendario para completar una solicitud, completar requisitos de solicitud. Ahora, la mayoría de las instituciones en Estados Unidos van a pedir algún tipo de certificación, los ensayos personales, cartas de intención, bueno, todo eso, todo lo que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, sí hay que tener, sí hay que planear bien para poder hacer eso, y más aún si estamos trabajando con muchas escuelas en este caso, ¿no? Entonces, hay que aprendernos bien las fechas límites para poder pues no faltar en este punto. Entonces, con una correcta planeación consideramos que se podría tener una muy buena recepción de documentos tanto de la institución que queremos que nos reciba en este caso, y también nos sirve a nosotros para poder organizar para poder tener una mejor organización del tiempo. Ahora, las solicitudes pueden ser certificaciones en inglés, como vemos aquí, ensayos personales. Ahora, con el ensayo personal, sí es un punto muy delicado, porque aquí en México estamos acostumbrados a no sé, escribir tal vez por escribir. Y en el caso de las escuelas o de las universidades, y digo, tal vez lo digo de manera burda, pero es nuestra carta de presentación y es la manera en cómo nosotros nos podamos vender, y hasta cierto punto que la universidad también se interese por nosotros, qué queremos hacer, qué queremos lograr, por qué queremos irnos. Entonces sí son puntos tal vez muy específicos, pero con mucho peso también para ellos. En las cartas de recomendación estamos acostumbrados aquí a México a que, bueno, pues se baje un template en Google o cualquier cosa así, y llenamos información y ya está. Sí se debe ser un poco más cuidadoso, y en muchos casos recomiendan que incluso el estudiante o el interesado ni siquiera vea la carta de recomendación. Cabe decir también que una carta de recomendación va a tener más peso si es de algún maestro o de alguna autoridad académica. Entonces, el hecho de que el alumno no vea la carta de recomendación, es una situación moral también hasta cierto punto. Entonces, uno le confía eso a la persona que le está pidiendo, pues, el favor en este caso, para hacer una carta de recomendación, esperando que esa persona, pues, tal vez no hable maravillas de nosotros, pero sí confiando en el criterio de esta persona para poder recomendarnos ante una institución. Entonces, sí tiene mucho más peso que la persona a la que le estamos pidiendo este favor, pues se esfuerce un poquito más también en escribir esta carta de recomendación, decir por qué nos recomienda, de dónde nos conoce, y bueno, esos puntos, ¿no? Entonces, sí tiene mucho más peso eso que solamente, pues, descargar un template de Google y ya está, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido tampoco eso. Y ahora sí, recopilación de todos los documentos, las traducciones, diplomas, certificados, etcétera. Entonces, con la correcta planeación, pues primeramente no corremos para juntar lo que nos piden las universidades ni nada de eso,
y bueno, lo podemos tener todo en orden y tiempo para verificar que, no sé, nos falte algo, nos sobra algo y pues bueno, no hay como eso, ¿no? Una buena planeación. Que digo, al final, de esos 5 pasos se trata de eso, es un plan a seguir hasta cierto punto, entonces sí debemos estar conscientes de esos. Ok, ahora, como repito, en los Estados Unidos los requerimientos para solicitud pueden variar de una institución a otra. Existen los requerimientos de admisión, conocer condiciones de admisión, tomar las pruebas necesarias, recolectar las credenciales necesarias. Sí hay que cumplir en tiempo y forma con esto, porque una vez que infringimos en alguna falta o en algún rubro, pues existe la posibilidad, una muy alta posibilidad de quedar fuera, y peor si solamente se tenía considerado una escuela. Entonces, sí hay que tener en cuenta los requerimientos de admisión en este caso, que la escuela nos exige, y repito, cada universidad es diferente, aunque trabajen bajo un mismo sistema, los requerimientos pueden variar, no sé, de un rubro a otro, o por un papel que una escuela no pida, nos confundimos y pues desafortunadamente se echa a perder todo el proceso. Entonces sí hay que conocer los requerimientos de cada escuela, tomar las pruebas necesarias por escuela que nos pidan, no sé, tal vez en cuanto a la acreditación de inglés, para algunos valga mucho no sé, el TOEFL, y depende qué tipo de TOEFL también. Entonces sí son cosas a considerar y pues no hay como que conocerlas, ¿no? Entonces sí hay que estar muy sabedor de lo que puede pasar, ¿no? Hola, Cristina. Bueno, cuando hablamos de credenciales, hablamos de esto: certificado de preparatoria o de universidad. De preparatoria, por si queremos ingresar a licenciatura en Estados Unidos, y de universidad, por si queremos ingresar a alguna maestría. Cardex de calificaciones, bueno, es aquí lo conocemos como historial académico, que pues creo que es homologado en casi todo México, ¿no? Entonces, bueno, exámenes estandarizados de admisión, TOEFL, SAT o ACT o GRE o GMAT. Entonces, también para esto ustedes se pueden acercar a instituciones públicas. Por ejemplo, aquí en Tuxtla Gutiérrez existen escuelas autónomas que se encargan, que en sus departamentos de lengua se encargan de hacer este tipo de exámenes. Sí, por favor, sí, Víctor. ¿Esa? Ok. Si necesitas que comentemos algo al respecto, nos puedes decir, Víctor, también. De nada. Ok, o sea, pasamos a la que sigue entonces, ¿verdad? Ok. Bueno, seguimos aquí. Estaba hablando acerca de las certificaciones para idioma y para exámenes. Entonces, ustedes se pueden acercar directamente también a buscar en la página de internet a lo que es el ELT, que es la rama oficial que se encarga de las certificaciones en inglés, y de ellos depende directamente, bueno, el TOEFL y el SAT dependen de ellos directamente. Entonces, y digo, también en sus ciudades donde vivan, pueden acercarse a este tipo de instituciones. Muchas veces las instituciones... no te preocupes, Víctor, para eso lo estamos. Muchas veces instituciones privadas, como, no sé, escuelas de inglés particulares o privadas, no tienen esa certificación, o no tienen la certificación para poder hacer los exámenes. Más que nada, creo que todos estamos familiarizados con el TOEFL. Entonces, ahí se pueden acercar a instituciones autónomas o particulares, que son las que se encargan muchas veces a través de los departamentos de lenguas, se pueden encargar de hacer este tipo de exámenes. De ahí existen exámenes, por ejemplo, me parece que es que es solamente 4 veces al año y se toma en la Ciudad de México. Bueno, pero toda esa información
digo, más adelante estaremos dando también webinars acerca de certificaciones de idioma, como son, bueno, todos estos, y certificaciones de nivel académico. Ok, bueno, ya que tenemos pues todo esto, corresponde la traducción oficial de créditos, o bueno, traducción oficial de cada uno de estos papeles. En el caso de las certificaciones de idioma y de nivel académico no es tanto, porque pues ya vienen en inglés de por sí, pero pues sí, nuestros certificados, tanto de preparatoria, universidad y el carnet de calificaciones, sí se debe tener esa traducción certificada, porque no es lo mismo que nos la traduzcan o que incluso nosotros mismos la traduzcamos, y pues cómo certificamos eso, ¿no? Entonces, digo, sí hay que invertir un poquito para poder llevar a cabo esto, ¿ok? Ok, ahora, mucho de la traba, por así ponerlo, es que muchos estudiantes dicen, es que no tengo visa ni pasaporte tengo. Bueno, en el caso, para poder ingresar como estudiante se necesita una visa de estudiante. Ahora, por otra parte, existe gente que dice, yo ya tengo visa de turista y pues me quiero ir a estudiar. Bueno, no funciona así tampoco. El hecho de tener una visa de turista no te permite poder estudiar un programa en Estados Unidos. Tal vez si pudieras estudiar, no sé, en alguna escuelita de inglés en Estados Unidos y no hay problema, como turista tal vez lo podrías hacer, pero para un tipo de licenciatura o de maestría no puede ser eso. Digo, ha pasado más de una vez que muchos jóvenes se van a poder estudiar o a querer estudiar y no llevan una visa de estudiante, aunque tengan visa de turista, y desafortunadamente pues los regresan. Entonces, por otro lado, la visa de estudiante, perdón, no es que venga por default con todo el proceso, no es así tampoco, pero es un poco, o es más fácil hasta cierto punto obtener la visa de estudiante siempre y cuando ya se haya cumplido con todo el proceso que estábamos hablando. Okay, que la universidad ya nos haya aceptado. Bueno, estos son algunos pasos a seguir para obtener ya estar en el proceso de visa. Sin embargo, una vez que ya la escuela o la universidad nos ha aceptado, mandan un paquete para poder hacer el trámite de visa. Y digo, tal vez redundo sobre lo mismo, pero si otra vez me trabo, pues díganme por favor. Ok, bueno, una vez que la universidad ya nos haya aceptado, mandan un paquete para hacer el trámite de visa. No es que vaya por default, pero ya con eso prácticamente tenemos asegurada la visa. El hecho de decir, una escuela de una institución de Estados Unidos me ha aceptado, tengo mi carta de aceptación, voy por, no sé, 2 años, 3 años, y pues necesito una visa de estudiante. Tengo visa de turista en el caso, pero sé que no puedo estudiar con esta. Bueno, ahora, la autoridad competente, que en este lado es la embajada o un consulado, se encarga de la tramitación de la visa. Y muchas veces es el mismo día, no hay tanto problema. Ahora, esto es un proceso que muchas veces por miedo a no tener se ven frustrados o se ve detenido todo el proceso que ya teníamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, no es cosa del otro mundo, ¿no? Simplemente con toda la documentación ya obtenida se hace una cita, pueden visitar el consulado más cercano a ustedes, se hace el esquema un esquema del proceso de solicitud de visa y bueno, ya estamos prácticamente del otro lado. Ahora hay que prepararnos para una entrevista. Ok, como mexicanos tendemos mucho a hablar de más, ¿verdad? Entonces, para Estados Unidos o para las personas de Estados Unidos, hay que ser muy prácticos para poder hablar, y más en este tipo de situaciones, que es un proceso legal hasta cierto punto. Entonces, sí debemos de ser muy prácticos en lo que vamos a decir, no como estamos acostumbrados a hablar usualmente aquí en México, ¿verdad? Sí debemos decir a lo que vamos, por cuánto tiempo vamos, por qué vamos, y ya. O sea, entre menos palabras usemos, entre menos ideas tal vez queramos expresar, es mejor. ¿Por qué? Porque facilita muchas cosas y facilita el hecho de que se malinterpreten otras cosas. Entonces, sí es mucho más fácil decir todo de manera más práctica, usando menos palabras, y en lo personal tengo un dicho que dice, menos es más. Entonces, si en algo les puede ayudar, pues bueno, adelante. Y bueno, en las diapositivas tenemos un pequeño cuadro ahí, que es solamente, bueno,
unos pasos a seguir, o más bien unos pasos que se tienen que tener en cuenta ya para poder obtener la visa, perdón. Número 1, ser aceptado por una institución acreditada. Les van a extender un formato I-20 o un formato DS 2019. Tener suficientes recursos económicos para pagar los gastos de los estudios, que es parte de lo que ya hablamos. Ahora, estos gastos se pueden complementar, volviendo tantito a ese punto, teniendo una fuente económica personal y tal vez haber obtenido alguna beca o haber obtenido algún crédito para poder estudiar. Cumplir con los mínimos requisitos para su curso de estudios, a veces incluyendo inglés. En la mayoría de los casos van a tener que cubrir inglés, van a estudiar a Estados Unidos y van a estudiar alguna carrera o alguna maestría, van a estudiar eso, no van a estudiar inglés. Evidentemente su inglés va a ir incrementando en esta temporada o en este tiempo que ustedes estén estudiando, pero no es la finalidad que vayan a estudiar inglés, ¿no? Va por default porque el interés es estudiar algo más. ¿Okay? Tener la intención de salir de los Estados Unidos después de terminar sus estudios. Esto es muy importante, ya que de lo contrario se puede pensar que solamente se obtuvo una visa de estudiante para quedarse de ilegal en Estados Unidos. Entonces, sí son cositas o puntos a considerar, ¿no? Y bueno, el quinto punto, preparándonos para la partida. Bueno, una vez que ya tenemos todo, la visa de estudiante, ya tenemos nuestra carta de aceptación, ya estamos listos para irnos, hay que tener en cuenta el aspecto, el shock emocional que vamos a vivir o a sufrir allá. Ahora, a través de Education USA nosotros también damos unas pláticas, o bueno, se estuvieron dando, pero posiblemente se den en un futuro, acerca de orientación para antes de irnos a Estados Unidos. Ahora, hay que enterarnos de qué esperar cuando lleguemos. Recordemos que esto también es un shock emocional y no vamos a vivir lo mismo a lo que estamos acostumbrados. Esto va muchísimo más allá de solamente ir a estudiar, ya que pues, es un cambio de vida hasta cierto punto también. Y en lo personal creo y sé que es un cambio que verdaderamente nos ayuda a futuro. Aunque regresemos a México, la verdad cambia nuestra mentalidad de ver las cosas y pues lo que en lo personal siento que debemos ser somos agentes de cambio. Entonces, aplicarlo poquito o mucho que podamos aprender, de preferencia mucho, ¿verdad? Para poder aplicarlo aquí para, bueno, hacer una mejor sociedad también. Entonces, digo, en lo personal es algo que yo siempre he creído y lo creo todavía. Tomar la transición a tu nuevo ambiente académico con calma. Estamos acostumbrados tal vez a ver o lo que los medios nos dicen de las universidades como son, pero es muy diferente ver una película o algo así a vivir lo que verdaderamente o cómo verdaderamente se vive la vida estudiantil en Estados Unidos. Entonces, sí debemos considerar todas estas cosas. Y bueno, la adaptación a la cultura de Estados Unidos también, que digo, al final esto es un viaje y pues lo debemos disfrutar como tal también. Digo, es una experiencia de vida, repito, y bueno, no hay como eso, como vivirlo, ¿verdad? Bueno, y estos son algunos tips también. Una vez que estamos familiarizados ya o que estamos muy tal vez clavados con una institución, pues sí es importante hasta cierto punto revisar qué tipo de instituciones y bueno, a través de los web oficiales de las instituciones podemos saber qué esperar de la escuela. Y bueno, tal vez recapitulando acerca de lo que vimos acá, datos importantes acerca de seguros médicos, clima local, transportación vial, vivienda, digo, ya lo vimos, pero pues bueno, no está de más ya haciendo como un wrap-up del webinar, ¿no? Y bueno, recordarles que Education USA a través de los centros de asesoría hagamos de este tipo de orientaciones y bueno, las damos también de manera presencial, de manera virtual como es esta y vendrán muchas más. Y bueno, no sé si tenga alguien alguna otra duda o algo más. Y bueno, estos son los datos
de Education USA. Como pueden ver, el sitio web, el Facebook, ese es el de aquí de Tuxtla Gutiérrez, y los correos electrónicos de Tuxtla Gutiérrez. Si necesitan algún tipo de información, información sobre becas, me parece que tenemos un webinar listo sobre becas y sobre recursos también. No tengo fecha, pero si nos das like, Víctor, en nuestra página de Education USA México, podrás saber más información acerca de los programas que tenemos, incluyendo acerca sobre becas. Thank you, Ashley. Y bueno, pues de mi parte eso es todo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ahí te puedes informar acerca o buscar asesorías también acerca de becas. Si ya tienes algo más en mente. Ahí está, Víctor. Ashley nos ha hecho favor de decir la próxima fecha del webinar. Entonces, igual, el siguiente webinar también va a ser a través de este link, creo. Y también, aparte de becas, existen otro tipo de asesorías que damos también. Ok, bueno, si no hay nadie más, esto ha sido mi participación en este webinar acerca de Conoce los 5 pasos para estudiar en Estados Unidos. Repito mi nombre. Soy Jorge Reyes y me encuentro soy asesor de Education USA en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias a ustedes por asistir y bueno, si tienen alguna otra duda, por favor escríbanos o traten de contactarnos a través de los medios que tenemos. Gracias a ustedes por asistir.